Bienvenidos, hermanos, a la lectura de la palabra del día de hoy, 20 de enero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del primer libro de Samuel 16, versículos del 1 al 13. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé, en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió: Lleva contigo una ternera y di: Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego, ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Les respondió: Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces, Jesé llamó a su hijo Abinadab, y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: Tampoco a éste lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: A éste tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 88. Respondemos: He encontrado a David, mi servidor. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste: He escogido a un valiente de mi pueblo, y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David, mi servidor. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano, y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David, mi servidor. Él me podrá decir: Antú, eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva, y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David, mi servidor. Del Santo Evangelio según San Marcos 2, versículos del 23 al 28.
En sábado Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos presenta una escena sencilla, pero profundamente reveladora. Jesús camina con sus discípulos en día sábado, entre los sembrados, y en ese recorrido ellos comienzan a arrancar espigas. Es un gesto natural, casi instintivo. Tienen hambre, están en camino y toman lo necesario para alimentarse. Sin embargo, ese acto provoca inmediatamente la vigilancia y el juicio de los fariseos, quienes no ven personas, no ven necesidad, no ven hambre, ven solamente una norma. Su mirada está entrenada para buscar faltas, para detectar infracciones, para sostener una religiosidad rígida que se ha olvidado del corazón. Por eso le preguntan a Jesús con tono de acusación: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? La pregunta parece enfocada en la ley, pero en realidad revela un problema más profundo. Cuando la fe se vuelve un sistema frío, puede terminar usando a Dios como excusa para endurecerse, para condenar y para controlar. Y eso es justamente lo que Jesús confronta con fuerza. Una religión sin amor se vuelve carga, y una ley sin misericordia se vuelve un muro que impide el encuentro con Dios. Jesús responde recordando un episodio de David. David, siendo perseguido y con hambre, entró en la casa de Dios y comió los panes sagrados que, en teoría, solo podían comer los sacerdotes. Es decir, en un momento de necesidad real, la vida humana fue prioridad por encima del rito. Jesús no está negando el valor de lo sagrado, sino revelando algo esencial. El corazón de la ley nunca fue oprimir, sino conducir a la vida. Cuando una norma se usa para negar el bien, entonces deja de ser instrumento de Dios y se convierte en instrumento de dureza. Aquí Jesús nos enseña que Dios no es un vigilante que disfruta castigando, ni un juez que está esperando el mínimo error para condenar. Dios es Padre, y un padre no pone una regla para aplastar a su hijo, sino para protegerlo, guiarlo, ordenarlo, hacerlo crecer. Por eso Jesús pronuncia una frase que es clave para toda vida cristiana: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. ¡Qué verdad tan liberadora! Significa que lo sagrado no está por encima de la persona, sino al servicio de la persona. La fe no está diseñada para encadenarnos, sino para liberarnos. La voluntad de Dios no es nuestra opresión, sino nuestra plenitud. El sábado era un día santo, sí, pero era un día de descanso, de renovación, de vida. No podía convertirse en una prisión. Cuando se vuelve prisión, deja de ser descanso y deja de ser santo. Jesús revela que el verdadero sentido del sábado es recordarle al hombre que no es esclavo del trabajo, del mundo, ni de la ansiedad, sino hijo de Dios. El sábado es un regalo, no un castigo. Y aquí el Evangelio nos toca profundamente porque muchas veces nosotros también podemos vivir nuestra espiritualidad como una lista de obligaciones, como un peso, como una carga que angustia. Podemos caer en la idea de que Dios solo se complace cuando cumplimos. Y Jesús rompe esa mentalidad. Dios se complace cuando el corazón está vivo, cuando la fe es real, cuando buscamos el bien. Porque el centro de la fe no es el perfeccionismo, sino el amor. Luego Jesús afirma: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Esta frase es muy poderosa porque nos recuerda quién es Jesús. Él no es un simple intérprete de la ley. Él es Señor. Jesús no está discutiendo detalles de reglas. Está revelando que en Él llega algo mayor. Él es el cumplimiento de la ley.
Él es el descanso definitivo del alma. Él es la plenitud de lo sagrado. Donde está Jesús, allí está el verdadero sábado interior, el descanso del corazón, la paz profunda, la libertad que no depende de circunstancias externas. Los fariseos no se alegraron de que los discípulos no pasaran hambre. Se escandalizaron porque pensaron que rompían la norma. Esto sucede cuando se pierde la compasión. Cuando el amor se apaga, la fe se vuelve juicio. Por eso Jesús nos enseña a mirar con el corazón de Dios, a ver la necesidad antes que la falta, a ver la herida antes que la regla, a ver la persona antes que el error. La santidad verdadera no se mide por rigidez, sino por misericordia. No se mide por controlar a otros, sino por servir. No se mide por señalar, sino por sanar. La fe auténtica no aplasta al débil, lo levanta. No reduce al otro a una etiqueta, lo reconoce como hijo amado de Dios. Hoy Jesús nos invita a descansar en Él, a dejar de vivir la fe como presión, a no esclavizarnos en normas sin alma, a recordar que el corazón del Evangelio es la vida, la misericordia, el amor, y que todo lo que hacemos para Dios debe estar lleno de sentido, lleno de compasión y lleno de humanidad, porque Dios no está en contra del hombre. Dios está a favor del hombre, siempre. Vayamos, hermanos, a compartir la palabra de nuestro Padre. Iluminemos juntos nuestro camino en nombre de Jesús. Así sea.